Queridos hermanos y hermanas, las lecturas bíblicas de este domingo nos recuerdan la importancia y el valor del perdón, no solo en la vida cristiana, sino en la existencia humana. El Señor nos invita hoy a no dejarnos esclavizar por la lógica de la venganza, la cadena del odio y la prisión del resentimiento y del rencor. Y para ello nos propone el camino del perdón. Sí, el perdón es un camino largo y difícil que requiere tiempo y generosidad y que conduce a un cambio de sentimientos, intenciones y comportamiento en quien ha sido víctima con respecto a quien ha cometido el mal. El perdón es un camino que hay que recorrer siempre, sin cansarnos nunca, una y otra vez. Por eso en el Evangelio de hoy, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Es decir, ¿hay un límite para el perdón? ¿Hay un momento en que ya es suficiente y debemos dejar de perdonar? Y pensando que exagera, Pedro adelanta una primera respuesta: ¿hasta 7 veces? Y Jesús responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Las palabras de Jesús se contraponen a las de Lamec, un descendiente de Caín, que en el libro del Génesis expresó su deseo de venganza diciendo: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Es decir, que Jesús cambia la lógica vengativa del resentimiento humano con la lógica del perdón ilimitado. Además que el 7 es un número simbólico en la Biblia que indica plenitud. Así que 70 veces 7 indica un número infinito. Para Jesús, el único límite del perdón es perdonar sin límite. Los cristianos no llevamos cuenta de las veces que perdonamos. Gozosamente perdonados por Dios, estamos siempre dispuestos a actuar con misericordia y a perdonar de corazón a quien nos dañe o nos ofenda. Porque para nosotros el modelo del perdón es Dios mismo, quien, como dice el Salmo que hemos cantado hoy, es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor, no está siempre acusando, ni guarda rencor eternamente, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Es el Salmo 103. Para hacer que se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente que el motivo y la medida del perdón recíproco es el perdón que recibimos de Dios, Jesús cuenta la parábola que hemos escuchado, que habla de un rey que, lleno de compasión, perdonó una inmensa deuda, imposible de pagar, a un siervo que le suplicaba. Mateo describe el sentimiento de este rey con el mismo verbo que en el Evangelio se indica el estremecimiento de las entrañas de Dios que perdona al ser humano con misericordia. El siervo perdonado, sin embargo, no fue capaz de perdonar a un compañero suyo que le debía una cantidad insignificante.
a quien trató en modo despiadado, casi lo estrangulaba, dice el Evangelio, hasta que al final lo mandó a la cárcel y no lo perdonó. El comportamiento incoherente de este siervo es también el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. Aquel siervo fue acusado por los otros siervos ante el rey, quien indignado le retiró su perdón y lo entregó a sus verdugos. La parábola nos presenta dos actitudes diferentes. La actitud misericordiosa, llena de compasión del rey, con el siervo que tenía una inmensa deuda con él, y la crueldad del siervo perdonado con un compañero que le debía muchísimo menos de lo que el rey le había perdonado a él. La actitud del rey es la de Dios con nosotros. Va más allá de la justicia estricta. Como decía el Salmo 103, no nos paga según nuestras culpas. Su justicia está llena de misericordia. Dios se muestra justo perdonando, porque siempre quiere que vivamos y vivamos en plenitud para amar y hacer el bien. Al Señor no le interesa el mal que hemos cometido. Para Él es más importante el bien que podemos hacer en el futuro. Y por eso es justo perdonándonos. Esta es la justicia de Dios. La actitud del siervo despiadado, en cambio, es la nuestra. Damos a cada uno lo que merece. Deseamos hacer pagar el mal que nos han hecho. Nos limitamos a la justicia estricta, que en realidad no vence el mal. La justicia solo señala el mal, lo delimita. El mal solo es vencido cuando respondemos con el bien y el perdón. En la vida no todo se resuelve con justicia. En la vida no todo se resuelve con la justicia fría e implacable de darle a cada quien lo que se merece. Con la parábola, Jesús nos exhorta a ir más allá de la justicia, no a negarla, pero sí a ir más allá de la justicia, con la fuerza del perdón y del amor misericordioso. A veces hablamos del perdón como si fuera un gesto extraordinario y heroico, pero para Jesús era lo más normal. Ser perdonados por Dios debería conducirnos espontáneamente a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado. En el Padre Nuestro, que recitamos todos los días, Jesús nos ha enseñado a orar diciendo: y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al comentar esta frase del Padre Nuestro, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, se sorprende y dice: cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella, para que nos fijemos. Santa Teresa se admira de que Jesús haya puesto como condición para ser perdonados por Dios no el que hagamos mucha penitencia o mucha oración, sino solo porque perdonamos. Y es que si no nos esforzamos en perdonar a los demás, tampoco nosotros seremos perdonados por Dios, como decía la parábola de hoy. Y esto por una sencilla razón: un corazón incapaz de perdonar es impenetrable, incluso para Dios. Un corazón endurecido que no perdona es un corazón en el cual el Señor no puede entrar.
Por eso el perdón es el único que nos abre a ser perdonados por Dios. El perdón es necesario en la familia, donde hay continuamente roce, pequeñas ofensas, malos entendidos, entre los amigos, entre los compañeros de trabajo y también en la vida social y política. Un mundo sin perdón sería insoportable, cruel e inhumano. A mucha gente le parece que la reacción más lógica ante la ofensa, la humillación o la injusticia es la negación del perdón. Sin embargo, esto no hace más humano el mundo, ni más feliz a las personas. Es que no merece ser perdonado. Nadie merece el perdón. El perdón siempre se ofrece gratuitamente. El deseo de revancha es la respuesta más instintiva ante la ofensa, pero esto no sana la herida recibida, ni devuelve la dignidad perdida, ni da fuerzas para seguir viviendo y empezar de nuevo. Más bien, eleva el grado de dolor y de violencia. No se cura una herida produciendo otra. Odiar, guardar resentimiento en el corazón y querer vengarse son acciones que dañan profundamente nuestra vida y producen graves desequilibrios emocionales. Nos dañamos más nosotros que la otra persona. No lo olvidemos. Quien daña, se hace daño. El perdón, como la palabra lo indica, es un don. Perdón. Perdón quiere decir un don, doblemente don. Que como dije antes, es siempre inmerecido para quien lo recibe. No tiene perdón. No merece ser perdonado. Nadie merece ser perdonado. Siempre perdonamos lo imperdonable. Siempre el perdón es un gesto gratuito que se ofrece a quien no lo merece. Pero solo el perdón destruye de raíz la espiral del mal. Por una parte, el perdón engrandece y sana a la persona que lo ofrece. Por otra parte, rehabilita al culpable, confrontándolo con la verdad, permitiéndole reparar el mal cometido e iniciar una nueva manera de vivir. Ciertamente que al delincuente hay que detenerlo, hay que desarmar al que provoca violencia, pero eso no basta, hay que ir más allá. El perdón es más importante para quien perdona que para quien es perdonado, que lo puede incluso rechazar. Pero el perdón a quien lo ofrece lo libera de un pasado doloroso y oscuro que con el tiempo puede ir carcomiendo la vida, haciéndola cada vez más triste y amargada. El perdón nos da la posibilidad de mirar al futuro de una manera nueva, con serenidad y alegría. Sí, el perdón produce alegría, la venganza no, ni el rencor tampoco. La alegría que dice el Evangelio que Dios siente cuando encuentra la oveja que se había perdido. Siente más alegría en el cielo por esa oveja que por las 99 que no necesitan volver a Él. Es comprensible la indignación que sentimos ante el mal, la injusticia y la violencia. Entendemos que frente a tanta crueldad e injusticia surja el grito, ni perdón ni olvido.
Sin embargo, no podemos resignarnos a la lógica de la represalia, del odio y de la venganza. Terminaríamos destruyéndonos todos y nadie sale ganando. Además, porque perdonar no es olvidar, sino recordar de otra manera, sin rencor ni deseos de venganza. Perdonar tampoco es ignorar el mal, negar la justicia o permanecer pasivos ante el daño recibido. Perdonar es revelarnos a que el pecado y el mal tengan la última palabra sobre los seres humanos, por lo cual hay que distinguir siempre la acción que ha producido el mal de la persona que lo ha cometido, sin resignarnos jamás a negar a esa otra persona que es culpable o reducirla a simple enemigo. Ya sé que el perdón es escandaloso, Jesús también lo sabía. Y es escandaloso porque el perdón auténtico exige la conversión no de quien ha cometido el mal, sino de quien lo ha sufrido. Es la víctima quien debe convertirse. Esta es la fuerza del perdón. Finalmente, no olvidemos que perdonar es un don de Dios, a través del cual llegamos a superar el mal con el bien, introduciendo en el mundo el amor misericordioso con el que somos amados por Dios. Perdonar es un don de Dios que hay que implorar humildemente del Señor en la oración. Quien perdona llega a tener un corazón como el de Dios, en el cual hay sitio para todos, siempre y sin condiciones. Quien perdona llega a tener la mirada de Dios, bajo cuyos ojos nos sentimos protegidos y sin temor, pues siempre nos miran con amabilidad, compasión y ternura. Amén.